Escucha, Señor, mi justa demanda, atiende a mi clamor, presta oído a mi plegaria, porque en mis labios no hay falsedad. Señor, al despertar me saciaré de tu presencia. Mis pies se mantuvieron firmes en los caminos señalados. Mis pasos nunca se apartaron de tus huellas. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Señor, al despertar me saciaré de tu presencia. Escóndeme a la sombra de tus alas, pero yo por tu justicia contemplaré tu rostro y al despertar me saciaré de tu presencia. Señor, al despertar me saciaré de tu presencia. Señor, al despertar me saciaré de tu presencia. Hola, buenas noches. Qué placer volvernos a encontrar este día, lunes 25 de septiembre del año 2023, en nuestro espacio virtual de nuestra clase de Biblia. El día de hoy, continuando con nuestro curso de Pablo, apóstol de Cristo. Agradezco de verdad tu presencia aquí, pero más agradecemos todos juntos la presencia de Jesús de Nazaret y de su Espíritu Santo entre nosotros para ayudarnos a entender mejor su palabra, que es la palabra de Dios Padre en sus labios. Y fíjate que después de haber escuchado la introducción de este hermoso salmo, inspirado en el salmo número 17, vamos a proceder a nuestra oración. Quiero agregar, porque así debe de ser, el Padre Nuestro en nuestras invocaciones, porque es la oración que Jesús nos enseñó. Pero hoy te quiero pedir tu autorización para que te la voy a recitar yo, inspirado este texto en la versión del Evangelio de San Lucas. En clases pasadas vimos cómo nos enseñó Jesús bajo la óptica de San Mateo. Esta noche lo quiero hacer de acuerdo a la narrativa de San Lucas. Y dice así: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Bueno, ya la próxima clase lo haremos en la versión actual que todo mundo conocemos, pero pues quise complementar los orígenes de esta hermosísima oración
como Jesús dijo, quien recita, quien pronuncia esta oración, no necesita ninguna otra. Pero pues, como sabemos que Jesús de Nazaret nos ofreció enviar otro paráclito, pues de decir, bueno, ¿por qué otro paráclito? Pues sí, el primer paráclito, que quiere decir paráclito, acompañante. En algunos momentos muchos lo interpretan como el abogado, pero el Espíritu Santo no es solo un abogado, es un acompañante, es alguien que todos los días de nuestra existencia, nos está recordando todas las enseñanzas de Jesús y está conduciendo nuestras vidas, orientándonos para que podamos encontrar el reino de Dios. Entonces este nuevo paráclito, te repito, porque el primero fue el propio Jesús de Nazaret y el segundo es el envío del Espíritu Santo que Él en su glorificación celeste recibió de manos de Dios Padre en su calidad de humana, perdóname, de terrestre. No nos confundamos, tenemos que ir aprendiendo y cuadrando nuestros conocimientos, porque Jesús siempre tuvo el Espíritu Santo en su divinidad celeste y dado a la obra que realizó aquí en la tierra, Él cuando asciende al cielo para su glorificación, ahí recibe una mayor cantidad de Espíritu Santo en su calidad terrestre. Y Él, como había ofrecido a sus discípulos, la envía. El día de Pentecostés, ese 28 de mayo del año 30, domingo 28 de mayo del año 30, aproximadamente a las 9 de la mañana de ese día. Bueno, pues entonces vamos a complementar nuestra oración y pues vamos a pedirle al Espíritu Santo también su presencia y decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y esta noche vamos a agregar a nuestras peticiones una muy especial. En días pasados, seguramente estuviste al tanto que estuvo Francisco, el Papa Francisco, en Marsella, viendo junto con líderes y con líderes religiosos y autoridades de Francia, abordando el grave problema de la migración. Es un problema que tristemente nos afecta a muchísimos países en este mundo, incluyendo México, por dos razones. En primer lugar, porque como país no tenemos la capacidad de generar empleos y de generar ocupaciones dignas en nuestro territorio. Y tristemente, nuestros paisanos se van, emigran de cualquier forma, ya sea legal o ilegal, buscando una mejor calidad de vida en el vecino país del norte. Además de eso, nuestro suelo patrio se ve muy desequilibrado con las caravanas migrantes que atraviesan la República Mexicana con la misma finalidad de llegar a encontrar una mejor calidad de vida. Lo triste del caso es que muchas veces, además del aspecto
económico, son aspectos también de seguridad o aspectos de poder tener paz en sus lugares de origen, y al no encontrarlo, por las condiciones y razones que sean, emigran. Entonces, hoy en día, si tú te pones a ver, nuestro mundo está demasiado complicado, pero tristemente en muchas regiones con el flagelo de la migración. Seguramente que tú, en tu familia, algún pariente cercano o alguien cercano a tu corazón, aunque no sea tu pariente, está en estas condiciones. Entonces vamos a pedirle a Jesús de Nazaret que por un lado tenga misericordia de estas personas que en búsqueda de mejores condiciones de vida están dejando sus países. En segundo lugar, que los proteja de los abusos y de todos los riesgos que corren para poder llegar al lugar de destino. Y en tercer lugar, y muy importante, que los países creen fuentes de trabajo en sus lugares de origen para evitar estos movimientos que son complicados y a nada bueno llevan, porque en el mejor de los casos fraccionan el corazón del que tiene que dejar lo poco o mucho que tiene en búsqueda de algo mejor. Entonces pidámosle esta noche con especial énfasis a Jesús de Nazaret que nos ayude a poder darle solución a este grave problema que nos afecta mucho. Bueno, ahora ya pasando a otro tema, antes de que se me olvide, quiero por un lado felicitar a nuestros compañeros Grace, Juan José y también a, ¿cómo se llama esta chica que la que también recibió, la que concluyó su trabajo? Irene, sí, porque ya recibieron sus reconocimientos de parte del Instituto de Pastoral Bíblica, de las Escuelas Bíblicas del Espíritu Santo, por haber entregado sus trabajos, ya fueron revisados sus trabajos, ya fueron dados sus diplomas, y me llena de orgullo que dentro del grupo de personas que tengo el gusto de que me siguen, pues haya 3 personas que lo hicieron de manera puntual y cubriendo todos los requisitos. Felicidades para ellos. Y de mi parte, un agradecimiento para todas las personas que tuvieron la gentileza de mandarme algún mensaje el pasado día 20, en que celebré un año más de vida. Yo no quería molestarlos, pero alguien amablemente sacó el tema a relucir. Y uy, fue una cascada de felicitaciones que la verdad me sorprendió. En mi vida había yo recibido tantas felicitaciones y la pasé muy bien, con mucha salud, muy contento, pero te agradezco el detalle si tú fuiste uno de los que me mandaron felicitar. Bueno, nuevamente gracias. Bueno, y ahora entrando ya en materia de nuestra clase, de nuestro curso, quiero recordarte que estamos en este estudio de Pablo, eh, misionero apóstol de Cristo. Nuestras fuentes de información realmente vienen siendo dos y son muy importantes ambas. Una, el libro de Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por San Lucas, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, y sigue el mismo corte, eh, tanto hablando del estudio teórico crítico que estábamos mencionando en días pasados, o sea, inspirado por el Espíritu Santo. Escribe, por un lado, San Lucas, escribe su versión del Evangelio,
Y resalta esta versión porque se puede considerar que es el Evangelio del Espíritu Santo. Es un evangelio que desde las primeras palabras del primer capítulo hasta el final hace resaltar mucho la presencia del Espíritu Santo en todo el devenir del trabajo, de la misión pública de Jesús, y también en él, en la narrativa que ocupa de, de su evangelio. Por otra parte, además, es el evangelio de la misericordia, porque resalta mucho dentro de los rasgos de la personalidad de Jesús, la misericordia que tenía por todos los necesitados. Muchos de sus signos de poder, o mejor conocidos como milagros, y sus acciones iban encaminadas porque le dolía ver a tantos necesitados, tanto de salud como de trabajo, como que eran también rechazados, y muchas otras razones más que le movían a tener misericordia por ellos. Y por último, es un evangelio que resalta mucho la dignidad de la mujer y que señala la gran diferencia en muchos aspectos que había en la religiosidad que vivía el pueblo judío, el pueblo de Israel, en que prácticamente desde su inicio, cuando en el monte Sinaí, a través de Moisés actuando como mediador, les hace ver a todos el pueblo que iban a ser el pueblo elegido de Dios y que estaban comprometidos a que solo a Él debían de rendirle culto. Y así nació la nación futura de Israel. En aquellos momentos, así nació el pueblo elegido de Israel, el pueblo de Dios. Bueno, de ahí pues ya lo demás sabemos que es historia, que de ahí procedemos nosotros en cierta forma, porque Jesús nació judío, vivió como judío, murió como judío, pero nos actualizó, vale la expresión de la palabra, porque el pueblo de Israel, las autoridades religiosas judías, se habían apartado mucho de lo que era la adoración y la alabanza a Yahvé, Dios, el culto que debía de recibir, y habían confundido a todos los seguidores, porque los habían llenado de preceptos, 613 preceptos, de los cuales 360 eran restrictivos, y los demás no cantaban más las rancheras, también eran bastante difíciles de sobrellevar. El resultado era que el pueblo de Israel se le iba ya la vida diaria en estar haciendo abluciones, en estar haciendo rituales de purificación, en estar ocupándose de minucias, de detalles sin importancias. Por ejemplo, que había impuestos sobre consumo de algunas hierbas eh, medicinales o para otros usos, que tenían que pagar un diezmo especial a la iglesia, pero que este diezmo, si ellos tenían padres que sostener, si eran viudos, de los padres de algún judío, podían no darle a sus padres dinero si le ofrecían al templo, y como eso muchas cosas más, y que no podían comer puerco y muchos otros animales, etcétera, etcétera. En fin, te menciono esto porque se había, se había perdido la brújula, en pocas palabras,
Y Jesús vino a este mundo en el tiempo de la plenitud para para, queriendo, más bien dicho, enderezar las cosas y haciéndoles ver a las autoridades religiosas judías que estaban mal, que estaban confundidos. Y en pocas palabras, su expresión de Jesús de sacrificios no quiero, quiero misericordia. Eso lo reduce todo. Bueno, todo esto te lo estoy platicando porque cuando nació este pueblo de Israel, fue una alianza prácticamente signada entre los varones judíos, la intermediación de Moisés y Yahvé Dios como la otra parte, el otro comprometido. Pero en eso ni le pidieron parecer a las mujeres, ni tampoco estaban ellas obligadas a llevar una, un culto especial, y tristemente tampoco en los rituales ya en el templo, el lugar máximo para rendir culto a Yahvé Dios, el templo de Jerusalén, no podían pasar, tenía tres secciones este templo de Jerusalén. En el primero podían entrar las mujeres y en ese mismo patio podían entrar también gente no judía. Fíjate cómo están las cosas. Pero cuidado y osaran cualquiera de ellos pasar al segundo patio, en donde ya se tenía el altar del incienso y se tenía altares para holocaustos diarios. Ahí ya no podían pasar las mujeres, y mucho menos, ni hombres ni mujeres podían pasar al tercer sitio, que era el Santo de los Santos, el lugar exclusivo en que el sumo sacerdote una vez en el año pasaba, que por cierto, ese día, de acuerdo a los rituales de celebración judía, está próximo a llegar, en este mes se daba el famoso Yom Kippur, que es una celebración hermosa porque se pide perdón por todas las ofensas eh, dadas a Dios durante el año. Ojalá y además del sacramento de la reconciliación tuviéramos nosotros un día especial para pedir perdón por todas las ofensas que le hacemos a Jesús de Nazaret, y al ofenderlo a él, por supuesto que también a Dios, como cristianos. Pero bueno, esa es otro harina de otro costal, no nos vamos a meter en problemas de esto. Pero el punto está en que la gran diferencia que resalta muchísimo Lucas en su evangelio es la predilección que tiene Jesús por por la dignificación de las mujeres, tanto dentro de la naciente iglesia cristiana católica, porque están a la misma altura, con las mismas prerrogativas, los mismos derechos, las mismas obligaciones, hombres y mujeres, como también por muchos detalles que en su narrativa de su evangelio tiene. Y te comentaba, el más sublime de todo esto es a quién se le apareció Jesús primeramente en su resurrección, a María Magdalena, a una mujer, y ella fue la primer apóstol porque fue la que tuvo una misión específica de parte del maestro, en que le dijo: ve con mis hermanos y diles que los veré en Galilea, ¿no? Y a eso era una encomienda, era una petición, era una misión. Y si estamos viendo en Hechos de los Apóstoles que se les llama apóstoles porque tienen una misión, pues también María Magdalena la tuvo. Bueno, pues ya para acabar de redondear, además del libro de Hechos de los Apóstoles, Lucas también escribió
el Evangelio de su autoría. Por supuesto, Hechos de los Apóstoles está con una visión totalmente diferente. En un principio, tanto el Evangelio como Hechos de los Apóstoles formaban una sola obra. Y ya posteriormente, dentro de los primeros tiempos de la Iglesia Cristiana Católica, cuando se afinó el canon, que el canon quiere decir las reglas de lo que debía y lo que no debía de estar en la Biblia, ahí ya se hicieron los ajustes necesarios y se dividió la obra de Lucas en dos partes, una, el propio Evangelio, otra, el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero también Hechos de los Apóstoles está referido a la naciente Iglesia Cristiana Católica con un fuerte énfasis en la guía del Espíritu Santo sobre la obra desde un principio de la Iglesia. Por supuesto que esta Iglesia siempre ha estado desde sus inicios bajo el patrocinio, bajo el cuidado de María Santísima, la Madre de Jesús, y gracias a la misericordia de él, Madre nuestra también. Y ella, además de ser la sierva de Dios, que aceptó sin ninguna objeción el anuncio del arcángel Gabriel cuando le anunció que en su seno virginal el Espíritu Santo, por obra de Dios, iba a hacer que fuera la madre de Jesús, al ser ella la esclava del Señor, según su narrativa del Evangelio de Lucas, se convierte también en la más fiel servidora de Jesús ahora dentro de su iglesia. Y desde entonces hasta nuestros días, hasta hoy, no se dedica a otra cosa más que a eso. Y te pongo nada más como detalle, ya en su momento, lo veremos en el mes de diciembre, pero te pongo nada más que de las infinidad de advocaciones que la Virgen Santísima tiene en las apariciones que ha tenido alrededor del mundo, el objetivo en muchos de ellos está muy claro y especialmente en el caso de Nuestra Señora de Guadalupe, de nuestra Morena del Tepeyac, es, es clarísimo el mensaje que ella con el que se presenta, porque ella se presenta diciendo que ella es la madre del único Dios. Entonces, nótese, ¿quién es la apóstol número 1 de nuestra Santa Iglesia Cristiana Católica? María. María es la número 1. Y gracias a ella se lograron conversiones importantísimas, como en el caso de aquí de nuestro México, que los frailes españoles ya no sabían qué hacer para que aceptaran la fe que traían ellos de Europa, de Iglesia Cristiana Católica, bajo sus enseñanzas y sus modos de introducirla, y lo que no pudieron lograr nadie de ellos, la Santísima Virgen en el Tepeyac a través de Juan Diego, lo logró. Para que te des una idea del calibre, de la dimensión, de la estatura moral y de la estatura que tiene la Virgen María dentro de nuestra iglesia. Y entonces todo esto, pues obviamente Lucas lo resalta mucho. Y entonces ya te digo, de sus dos obras de Lucas, el corte fundamental es la gran asistencia del Espíritu Santo en todo su desarrollo. Entonces ese es el carisma, pudiéramos decir, de Lucas y en su aportación a sus libros que forman parte de la Biblia. Y por eso, después de lo que hemos estado hablando en clases pasadas, entenderás más claramente el que
dentro de las 4 versiones de la buena noticia del Evangelio, pues la importancia de por qué cada uno escribe cosas distintas, enfatizándolo en el carisma, pudiéramos decir, en la misión, en la manera de hacer las cosas. Entonces, Lucas es muy especial. Bueno, dicho todo esto, disculpa si me extendí un poquito más. La vida y obra de Pablo como apóstol de Cristo, nuestras fuentes de información son tanto el libro de Hechos de los Apóstoles como las propias epístolas que Pablo escribió en el transcurso de su apostolado, de su misión como apóstol de Cristo. En las 13 epístolas que constituye su legado y que se encuentran en la Biblia, es sorprendente, no me canso de decir, imagínate la importancia de Pablo, que de los 27 libros que constituyen el Nuevo Testamento, 13 son de él, escritos por él. Casi, pudiéramos decir, casi el 50% del Nuevo Testamento es de la mano y pluma de Pablo, por un lado. Por otra parte, lo importante que es todo lo que fue desarrollando Pablo, porque los evangelios, la primer buena nueva escrita ya en griego que circuló en Roma, que es el Evangelio de Marcos, fue en el año 64. Reflexiona tú, en el caso de Pablo, que su primera epístola a los tesalonicenses y la segunda casi en automático se dio, es del año 51 de nuestra era, 13 años antes de que apareciera el primer evangelio, ya en griego, la versión de Marcos. Y por otra parte, que es sorprendente, los conocimientos y todo lo que Pablo nos está transmitiendo a través de sus epístolas y los comentarios que de parte de Lucas tenemos de él. Y para redondear, te repito, Lucas tuvo una comunicación muy efectiva, muy fluida con este Pablo, al igual que la tuvo Marcos, el el escritor del Evangelio de San Marcos. Tanto Marcos, que su nombre original es Juan Marcos, como Lucas, fueron compañeros de viaje de Pablo, no de todos los viajes, pero sí anduvieron con él. Y pues en aquellos tiempos, el decir un viaje, pues más o menos la narrativa que nos presentan es que tenían una duración de 4 a 5 años. No quiere decir que todo ese tiempo estuvieran ellos con Pablo, pero sí un buen número de meses, por lo menos se aventaron tanto Juan Marcos como Lucas con Pablo. Por lo tanto, pues es fácil de deducir que hay mucha influencia del pensamiento paulino tanto en Marcos como en Lucas, y que ellos lo dejan ver en sus respectivas versiones de la buena nueva del Evangelio de Jesús de Nazaret. Ok, bueno, entonces todo esto es porque estamos repasando los puntos medulares acerca de lo que a Pablo lo movió, acerca de cómo se fue dando los primeros pasos para que de ahí surgiera, punto número 1, la misión de él, punto número 2, la expansión de la iglesia a muchas
nuevas ciudades y lugares del mundo conocido de aquellos tiempos. Y en tercer lugar, el afianzamiento de las nuevas comunidades cristianas católicas en esos lugares. Y como consecuencia de eso, pues la comunicación que tuvo Pablo con los representantes de las comunidades en las distintas zonas en que fue creciendo por Pablo las comunidades cristianas católicas, las nuevas comunidades cristianas católicas, y que eso dio pie a que lo que sin que él buscara en especial, porque Pablo, sus epístolas se fueron desarrollando para dar, pudiéramos decir, solución o dar opiniones sobre situaciones reales que estaban pasando en las comunidades a las que escribía él. Y eso sin querer se fue haciendo en todo un tratado de teología que perdura a través de los siglos y que ahora nosotros, cuando escuchamos las cartas de Pablo, casi siempre en la primera o segunda lectura de las liturgias, de las Eucaristías en tu parroquia, pues parece que las escribió pensando en nosotros, que su aplicación es vigente y que los puntos que él toca son de importancia vital para el sostenimiento de nuestra iglesia cristiana católica. Bueno, todo esto te lo digo porque, repito, tenemos que tener una clara conciencia de lo que movió y lo que hay de trasfondo en los primeros pasos de Pablo para su gran obra. Y para esto te quiero recordar que tenemos dos grandes soportes. El primero y más importante es la Biblia. Definitivamente, la palabra de Dios que está escrita por inspiración del Espíritu Santo a través de los escritores sagrados, o en este caso de Pablo también en sus epístolas, es vital. Y en segundo lugar, pues ya nos apoyamos en nuestros libros de consulta, como Pablo Apóstol de Cristo, del padre Salvador Carrillo Alday, que de manera gentil y grata nos explica de una manera sencilla muchos conceptos. Bueno, entonces ya estuvimos hablando en las sesiones pasadas acerca de Pablo, de su personalidad, de sus antecedentes, etcétera, etcétera, y empezamos a ver en la clase pasada lo que fue la conversión de Pablo, en sí el momento de su conversión. Y quiero retomar un poco lo que esto significa, sobre todo para que entendamos más el concepto teológico de la misma, para lo cual me voy a basar ahorita en el capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles en la Biblia. Entonces, aquí, en este capítulo, dice, entre tanto Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de obtener permiso para llevar presos a Jerusalén a los hombres o mujeres que encontrase seguidores del camino. Ya estábamos hablando un poco de este punto en la clase pasada. Hay una cierta duda de qué tan efectivo fuera esto que se cita, porque Damasco, la distancia entre Jerusalén y Damasco son más o menos como 220 kilómetros, lo cual caminando, porque era la forma en que se desplazaban allá, se hablaba cuando menos de una semana de viaje. Entonces queda un poco en duda de que si desde Damasco se encontraba Pablo
a judíos que estuvieran dejando el judaísmo para ingresar a la Iglesia Cristiana Católica. En este caso, dicen seguidores del camino, queda un poquito dudoso. Sin embargo, es lo que escribe Lucas, y en su momento, Pablo, en sus epístolas a los Corintios, nos dará un complemento de esto, pero no nos dice ninguno de los dos que hayan traído de Damasco gente presa para este efecto. Claro, también se puede explicar de una manera muy sencilla. Dices, bueno, si podía, esa era la intención de Pablo, pero el evento de su conversión se da poco antes de llegar a Damasco, pues también es cierto, con esta conversión se anulaba la intención, si era esa, de llevar presos a los judíos que estaban ingresando a la Iglesia Cristiana Católica. Pero siempre queda una ligera duda. Vamos dando derecho a que por la conversión ya no hubo detenimientos que haya hecho en Damasco o rumbo a Damasco, cercano a Damasco, Pablo, porque si no, pues no nos cuadra perfectamente esto. Bueno, ahora aquí, el seguidores del camino, te comento, no sé si ya te lo había dicho, pero hay varios términos que antes de que nos dijeran cristianos, se usaban para nombrar a los nuevos, a los simpatizantes de las enseñanzas de Jesús. Y tú recordarás que en algunos momentos Jesús de Nazaret dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por esa razón, quienes imitaban sus reglas de conducta, sus reglas de moral, sus reglas de ética que Jesús nos dio, popularmente algunos de ellos se les conocía como seguidores del camino. Hay otro término que en el siguiente párrafo vamos a ver, pero este es uno de tantos. Y aquí en su narración ocupa ya el término Lucas del Señor. Recordemos que esto está así porque después de la glorificación de Jesús, cuando asciende al cielo para recibir pues las felicitaciones, pudiéramos decir, de su padre, además de que lo sentó a su derecha como cualquier heredero, entonces también le entregó el título de Señor. Señor, te quiero explicar. Señor es el término más elevado que puede haber dentro de la cultura griega y que viene derivado de Cristo. Tú, si te pones a ver, hay términos similares para decir Mesías, Salvador, Cristo, ungido, todos son equivalentes, pero dentro del judaísmo se manejaba mucho el término de Mesías. Dentro de la cultura griega se manejaba el término de Cristo. Cristos, que es un término griego que también significa Mesías. Pero la palabra Señor viene también del griego y es el darle una categoría, pudiéramos decir, regia, la más elevada categoría dentro de una corte, vale la expresión, regia. Regia, no pienses de algunas, de otra cosa más que en altura, en devoción, en potestad, en grandeza. No puede haber nada más grande que Señor. Y esto te lo comento porque ya tristemente en nuestra civilización hemos no confundido, hemos hecho tan común el término de Señor
que a cualquier persona le decimos Señor, a quien quieras, pero solamente un estudioso de la Biblia sabe que el decir Señor significa Dios en aquellos tiempos, antes de que viniera Jesús, y después de que Jesús vino y fue glorificado, él también, Jesús, adquiere la categoría de Señor. Y es más, su Padre, Yahvé Dios, Dios para nosotros, los cristianos católicos, lo hace a Jesús Señor y Rey del universo, no solamente de la tierra, del universo. Y entonces, ahora entenderás por qué ese término de Señor es lo más sublime que se puede decir, que se puede hacer, para que si tú, bueno, no vas a dejar de decir Señor porque es lo del diario, pero que trates de usarlo como debe de ser. Y por esa razón, otro detalle que es bueno decirlo, hay personas que a veces cuando presentan a su pareja de toda la vida, a su esposa, muchas veces dicen, te presento a mi señora. Ahora entiendes que está mal dicho, porque señora sería ama y señora de ama y de todo sobre tu vida, ¿no? Entonces, algunos hombres que me escuchen dirían, ah, caray, no, 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 estoy mal. Entonces, cuando te refieras a ella, refiérete, ella es mi esposa, no tanto de mi señora, porque no debe de ser. Aunque en muchos casos, pues en la práctica sí lo son, ¿no? No, pero pues bueno, eso ya no me quiero meter en más problemas. Bueno, después sigue aquí el capítulo 9 diciendo, pero yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, lo envolvió de pronto una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hago una pausa aquí. A propósito, ya no te quise explicar más la otra razón. Decíamos que cuando Lucas escribió su evangelio y se publicó, fue poco más del año 80. Entonces ya había mucha reflexión acerca de la vida y obra de Jesús, ya había más estudios sobre las frases, sobre las palabras que él había dicho, había ya más conciencia y ya estaba escrito mucho de lo que la tradición había pasado de boca en boca acerca de la historia de Jesús de Nazaret. Bueno, entonces es comprensible que ya aquí Lucas use el término de Señor. Pero si tú dices, si fuera en el año exacto en que fue la conversión, que fue el año 33, probablemente hubiera sido difícil que este Pablo se refiriera con la palabra Señor, por dos razones. En primer lugar, porque él era judío y era fariseo, y el término de Señor no era muy acostumbrado en él. En segundo lugar, porque hasta en este momento que se va a dar la conversión, él no sabía prácticamente nada acerca de Jesús. Pero el evangelista así lo pone en su narrativa y pues lo manejando así, pero te lo comento para que tengas una claridad. Aquí nos dice que de pronto, re- recapitulando de lo que leí ahorita, dice, de pronto lo envolvió a quien, a Saulo, a Saúl, lo envolvió una luz venida del cielo. ¿Qué te recuerda esto? ¿No te recuerda un poco lo que pasó en la transfiguración? Que estaba Jesús, Moisés y Elías
y una luz más brillante que la luz más potente del mediodía dejaba ver una majestad increíble, pues igual le pasa aquí a Saulo, a Saúl. La luz, a pesar de que es mediodía, y Lucas es muy meticuloso en poner detalles que nos enfatizan más el evento. Aquí nos está diciendo Lucas que, que la luz era más potente que la más brillante del mediodía. Y esta luz solamente la podemos identificar con Dios en aquellos tiempos antiguos en que los judíos decían que Dios era luz, pero con Jesús se da también esa luz y por eso Jesús en algunos momentos nos vino a ilustrar, decía yo soy la luz del mundo, la luz como algo sublime y por esa razón aquí Lucas los que esta luz viene del cielo. ¿Quién está en el cielo? En el cielo está Dios. Por supuesto, ya para nosotros que lo vemos con lentes cristianos, pues también sabemos que Jesús está en el cielo. Pero en aquellos tiempos solamente identificaban que en el cielo estaba Yahvé Dios. Bueno, y después dice, cayó en tierra Saúl. Esta expresión de cayó en tierra la vamos a ver, si tú te pones a hurgar la vida de los profetas, vas a ver que en muchas ocasiones el profeta cuando tenía una visión o una comunicación directa con Yahvé Dios, se usaba esto, cayó en tierra. Esto significaba que cualquier persona, por, in, por inteligente que se creyera, por tener un nivel X, lo que fuera, no somos nada ante la presencia de Dios. Y por eso, o Él nos hace caer en tierra, porque tiene todo el poder para hacerlo, o nosotros en un gesto de humildad lo hacemos, mostrando nuestra poca valía ante la luz y la presencia de Dios o la presencia de Jesús. Bueno, entonces por eso la narrativa así de este Lucas. Y después una voz le decía, Saúl, Saúl, ya hemos comentado, y si no te lo digo ahorita, cuando hay comunicación de Dios hacia los hombres, normalmente en aquellos tiempos pronunciaba su nombre dos veces del que recibía el mensaje. Y le dice Saúl, porque Saúl es el nombre de Saulo, es el nombre de Pablo, original en arameo. Saúl era su nombre. Y lo pronuncia dos veces porque le está hablando la divinidad. En este caso, le está hablando Jesús. Pero Pablo no lo sabía, por supuesto. Dice, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. La palabra de yo soy, esas dos palabras unidas, es la manera en que los judíos llegaron con el paso del tiempo, cuando fue lo del episodio de Moisés que los liberó de Egipto, recordarás que le decía este Moisés a Yahvé Dios, ¿cómo le voy a explicar a los egipcios quién me envía? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y qué le responde Yahvé Dios? Y dice, yo soy. Y se acabó. Y es que el decir yo soy, no puede haber algo más grandioso más que una sola persona, el yo soy. Era una forma de que no tenía ninguna comparación. Ahí se dio el caso de que incluso este Moisés, cuando fue a ver a los egipcios y si le preguntaron quién te envía, él, pues era la primera ocasión que había escuchado eso y él dijo, es que él es, en lugar de yo soy.
Claro, no tiene importancia porque a fin de cuentas se solucionó eso porque del él es, de ahí viene derivado con el paso del tiempo parte del nombre de Israel. Pero en honor a la verdad, el término apropiado y original de Dios es yo soy. Y repito, Jesús, que es su unigénito, su Hijo único, él también tiene la misma denominación y él mismo nos los dio a conocer en muchos momentos de su vida pública. Él decía, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy todo lo que tú te imaginas, yo soy la resurrección y la vida, yo soy. Entonces, yo soy es la forma de identificar a Dios. Y entonces no podemos hacer un lado de que Jesús de Nazaret tiene su divinidad celeste, nunca la ha perdido y cuando estuvo en la tierra adquirió la divinidad celeste también. Por eso le respondió, yo soy a quien tú persigues. Aquí Jesús se muestra ante Pablo, ante Saúl, como la víctima, porque Jesús siempre dijo, lo que tú hagas por alguien, lo haces por mí, tanto bueno como malo. ¿Recuerdas cuando él decía, eh, estuve desnudo y me vestiste, tuve hambre y me diste de comer, estuve en la cárcel y me visitaste, y que todo el mundo decíamos, pero ¿cuándo yo hice eso? ¿Y qué respondió él? Es que cuando hagas algo o dejes de hacer algo por tu prójimo, lo estás haciendo por mí. De ahí deriva que a fin de cuentas, cuando tenemos la desgracia de cometer algún pecado o abuso o que pasamos sobre nuestro prójimo, pues se lo estamos haciendo también a Dios, se lo estamos haciendo a Jesús. Entonces, ve atando todas las cosas. Entonces Jesús le dice a Saúl, pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Los hombres que iban con él hacia Damasco, con este Saúl, se habían detenido mudos de espanto, pues oían la voz, pero no veían a nadie. ¿Esto qué te explica o qué nos indica? Teológicamente, tú sabes que los dos verbos de la fe son el ver y el escuchar. O sea, gracias a esas dos acciones, tú ahorita estás escuchando y estás viendo una imagen que te recrea este momento. Entonces, entre lo que tú estás viendo y lo que estás oyendo, estás acrecentando tu fe en lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que yo nada más estoy leyendo. Bueno, entonces aquí lo que nos indica es que a pesar de que había otras personas más junto a Saúl, el mensaje era para él, para Saúl, y por lo tanto los demás escuchaban, oían la voz, pero no veían a nadie. Y Saúl, él tampoco, la visión era para él, no, no para los demás. Siempre tiene Dios, o en este caso Jesús, la iniciativa, y él fue el que se presenta con este Saúl, pero no para los demás, era para Saúl el mensaje. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano y le introdujeron en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le llamó en una visión. Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, prepárate y vete a la calle recta. Una vez allí, pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. En este momento
está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. La vista. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén. Aquí otro término: santos. Te ubico. Dentro del judaísmo, nadie más santo había que Yahvé. Y después, cuando fue la alianza entre el pueblo de Israel y Yahvé Dios, el pueblo se convirtió en pueblo de santos. Y después, ya cuando llega Jesús de Nazaret, él desde un principio del arcángel le dice a María que él será llamado Santo de los Santos. ¿Y por qué? Pues porque Jesús es el Santo de Dios, es su unigénito, es, es su Hijo, el único. Y si el Padre es santo, el Hijo también lo es, con la gran diferencia de que Jesús, por existir santo original, que era Dios, santo que era el pueblo que trataba de imitar, ser bueno para llegar a tener la santidad de Dios, inalcanzable, por supuesto. Luego llega Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret es el santo de Dios, y por lo tanto es el santo de los santos, y por lo tanto él, con mucha dignidad y derecho, lo conocemos como el 3 veces santo. No hay nadie más santo que Jesús. Y entonces aquí, a los seguidores también de la Iglesia Cristiana Católica, antes de que se les llamara cristianos, a algunos también se les citaba como los santos, porque estaban tratando de llevar una vida como la de Jesús de Nazaret. Bueno, el Señor le respondió a Ananías: vete pues, he elegido a este, se refiere a Saúl, como instrumento para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los israelitas. Muy importante, ¿eh? Aquí le está diciendo cuál va a ser sus destinatarios de ya en su obra como apóstol: los gentiles, los reyes y a los israelitas. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. A Saúl le está diciendo Ananías. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos a Saúl y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Qué importante es esto. O sea, cuando Jesús, cuando cae poco antes de Damasco, ahí, en ese momento que Jesús le habló, se dio la conversión. En ese instante se dio la conversión de Pablo, de Saúl, de Saulo. Pero Ananías lo va a refrendar imponiéndole las manos a Saúl, para que tenga Espíritu Santo. ¿Quién va a dirigir la obra de Saulo? El Espíritu Santo. Bueno, entonces aquí dice: al instante, cuando le impone las manos Ananías a Saúl, cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Importante. O sea, recobró la vista.
¿Qué había pasado entre el tiempo en que llegó a Damasco y llegó Ananías? Habían pasado 3 días en que Saúl estuvo en reflexión únicamente con la visión que el Señor tuvo a bien tener, dispensarle a él. Nos cita, nos citan que Saúl, estuvo en ayuno. ¿Por qué? Porque entre los judíos era una de las formas más comunes para poder estar en comunicación con Dios. El ayunar y el rezar eran las dos cosas. Obviamente, si él estaba en ayuno y estaba aguardando ahí, él no sabía que iba a llegar Ananías, pero ese tiempo le sirvió de reflexión para afianzar la fe que había recibido de Jesús en la momento de la conversión. Por eso su nombre lo dice todo, la conversión de Saúl, convertirte. Bueno, entonces, después de esto, cuando lo bautiza este Ananías y le impone las manos, le transmite Espíritu Santo. Obviamente, pues le estuvo hablando a Ananías lo que pudo, lo que hubo oportunidad para acrecentar el conocimiento, la visión que Jesús le había dispensado a este Pablo, a Saúl, y después de esto, pues ya no nos dice más, no nos da más datos, ¿no? Bueno, hay algo que en el libro de Hechos de los Apóstoles no nos cita, pero este Saulo nos lo indica a través de sus epístolas en cierto momento. Por ejemplo, te quiero decir ahorita, por ejemplo, para que te des una idea, te voy a leer un fragmento de lo que Saulo puso con relación a su conversión y lo puso en la epístola a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 12. Dice, no que ya sea yo perfecto, sino que continúo mi carrera para alcanzarlo, como fui alcanzado por Cristo Jesús. Qué hermosa forma de referirse a que este Cristo, al igual que Dios, él tiene la iniciativa y quedó muy claro aquí en la conversión de Saulo. Pero aquí él lo reconoce. Él fue el que vino a él, el que vino a convertirlo. Pablo no lo buscó. Y siempre así es Dios y así es Jesús, porque son padre e hijo y son iguales. Ellos son los que te buscan. Te cito también aquí qué pone Pablo en la epístola, en la primera epístola de Corintios, capítulo 15, versículos del 4 al 8. Dice, Cristo resucitó al tercer día, según las Escrituras. Se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos. Luego se apareció a Santiago. Más tarde a todos los apóstoles. Y en último término, también a mí, como un abortivo. Esto lo comentamos en la clase pasada. Es algo fuerte porque Saúl se considera indigno de esta predilección de Jesús hacia su persona. Y él, al usar esa palabra de abortivo, nos está dando a entender que él religiosamente pudo haber sido un aborto, pudo haber sido alguien que no aceptara que fuera muerto antes de conocer la religión, pero Jesús le tiene la misericordia y cuando efectúa la conversión lo llena de fe y posteriormente Ananías en la imposición de manos le transmite Espíritu Santo
para darle toda la fortaleza y los carismas que recibieron los apóstoles en Pentecostés. Pero Saúl, al ser el apóstol de Cristo ante los gentiles, también tenía que tener esa efusión de Espíritu Santo, y lo hizo Ananías al momento de bautizarlo. Bueno, después de esto, te quiero comentar que hay lo que te decía que no marca el libro de Hechos de los Apóstoles, pero que este Pablo nos lo cita. Déjame aquí encontrarte en el libro en donde para marchar con ellos. Después de esto, con lo poco que pudiéramos decir, con lo poco que tenía de conocimiento Pablo, a pesar de que Jesús le había dado fe y que el Espíritu Santo estaba con él, pero eso no quiere decir que conozca todo de inmediato. Obviamente, Pablo va a tener que reflexionar, va a tener que seguir aprendiendo, va a tener que tener contacto con los dirigentes como Pedro, como Juan, como Santiago, el hermano de Jesús, etcétera, etcétera. Pero eso no lo limitó a Pablo. Él entendió perfectamente que su misión era ser apóstol, que su misión era llevar la palabra de Jesús hasta los confines de la tierra, y que eso lo obligaba a él a no perder el tiempo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que después de que estuvo ya bautizado por Ananías, y ya cuando queda, pudiéramos decir, solo, ¿qué crees que hace Pablo? Se va a predicar a Jesús, y se va a predicarlo a Arabia. Eso es algo que en el libro de Hechos de los Apóstoles no lo cita, pero esto nos los pone el propio Pablo. Te lo leo. Dice: Pablo mismo afirma que después de su visión de Cristo, sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre, sin subir a Jerusalén, donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde nuevamente volví a Damasco. Esto lo cita el propio Pablo en la epístola a los Gálatas primera, en la epístola a los Gálatas, capítulo primero, versículos 16 y 17. De lo que te leí, te explico. Cuando cita Pablo, sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre, esto se refiere a la manera de el pensamiento judío. Los judíos, ellos decían que el cuerpo estaba constituido por carne y sangre. Posteriormente ya fueron agregándoles que era carne, sangre y alma. El alma como el elemento que iba a resucitar en otra persona, en la pura alma, no el cuerpo, no era una resurrección total. Y cuando decían carne y sangre, era porque eran los dos elementos que constituían el elemento material de la persona. El alma, te digo, es lo que nosotros decimos ahora, el espíritu. Y si tú lo quieres entender un poquito mejor, el alma sería parte de tu espíritu y el espíritu sería parte de tu alma. O sea, sería complementario uno de otro. Pero ¿qué decimos? Las almas del purgatorio, y cuando tu espíritu transformado llegue al cielo, ahí entiendes, eso es pudiéramos decir, tu bagaje moral, tu bagaje material. Para nosotros cristianos católicos se queda aquí en la tierra, tu cuerpo
y todos sus componentes del cuerpo. Los judíos decían, te repito, que estábamos constituidos por carne y sangre. Pero ¿por qué utilizaban este término? Porque para ser un judío 100% tenía que ser la persona nacida de un vientre de mujer judía, por un lado. Y por otra parte, la paternidad del padre, bueno, la paternidad, perdóname, la paternidad la daba el padre reconociendo al hijo como uno de sus vástagos, como uno de sus herederos. Por eso el término de que sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre. Yo te diría a lo mejor, sin pedir consejo ni a papá ni a mamá, pero es una manera de decirlo aquí así. Después dice, sin subir a Jerusalén, donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde nuevamente volví a Damasco. Saúl, reconoce su necesidad de tener contacto y conocimiento con los apóstoles de Jerusalén, que son los dirigentes de la iglesia, Pedro y Juan. Pero su necesidad de llevar la palabra de Jesús la sentía como que era un fuego que lo dominaba y que tenía que llevarlo. Y se lanzó a Arabia. Pablo, bajo la impresión de un encuentro con Cristo y la misión recibida, sin acudir a consejos humanos, se marchó a Arabia a su primera misión evangelizadora, obedeciendo a la palabra recibida en el momento de su primera visión, anunciar a Jesús entre los gentiles. Porque, obvio, Arabia está lleno de gentiles, no de judíos, aunque había, por supuesto, comunidades importantes judías, pero Pablo se fue con la idea de comenzar a hablarles de Jesús a los gentiles. Craso error, porque hasta después va a poder entender bien este Pablo que al igual que a los apóstoles, el orden en que Jesús quería que se diera la evangelización era primero a los judíos y en segundo lugar ya sería a los paganos y gentiles. Pero eran tantas las ganas de Pablo por empezar a hablar de Jesús que se fue a Arabia a hablar a los gentiles. Para los habitantes de Damasco, Arabia era el territorio de los nabateos. Los nabateos eran unos, estuvieron ellos ocupando todo Arabia por mucho tiempo y era quienes dominaban allí en Arabia. Eran gentiles por ser nabateos. Y esta región de Arabia comenzaba más o menos como 50 kilómetros distantes de Damasco. La capital de los nabateos era Petra, lo que hoy es Jordania. Sigue existiendo ahora la ciudad de Petra, pero lo que en aquellos tiempos conocieron como Petra no es la Petra que conocemos ahora. Hoy sería Jordania. Pablo, el judío, solamente, bueno, perdón, pero Petra sigue estando en Jordania, no te quiero confundir, perdóname. Pablo, el judío, solamente debió de llegar a las primeras ciudades de los nabateos, cercanos relativamente a Damasco. Y lo más difícil para Pablo era que entre los nabateos y los judíos, de donde provenía este Pablo, había una gran enemistad. ¿Por qué? Pues porque fíjate que uno de los reyes nabateos, de nombre Aretas IV, había casado a su hija con uno de los hijos de Herodes, con Herodes Antipas. Entonces, el rey nabateo dio a su hija
como esposa de Herodes Antipas, que era judío. Y este Herodes, con la prerrogativa que tenían de acuerdo a la ley de Moisés, después de X tiempo, la repudió y le dio una carta de divorcio. La mandó a volar a la hija del rey Nabateo. Entonces, imagínate el ambiente que había en muchas partes de Arabia, en que los nabateos, pues, vomitaban, pudiéramos decir, a los judíos, y que Pablo tenía pues toda la educación, la personalidad, y lo conocían de sobra mucha gente que venía del judaísmo. Y aunque viniera a hablar de Jesús de Nazaret, pues para ellos era un judío más. Y por esa razón, su presencia en territorios nabateos debió parecer sospechosa. A eso se añade la predicación que hacía sobre Jesús, un judío hablando de Jesús, y que Pablo lo presentaba como un Mesías también para los nabateos, no solamente para los judíos, también para los nabateos. Siendo así, Pablo fue rechazado y pronto tuvo que salir expulsado del país, dejando la imagen de un hombre peligroso en tierras de nabateos. Para esto era como el año 34. Bueno, pues después de este fracaso tan rotundo que tuvo en Arabia, porque fueron nada más unos cuantos meses, Pablo se regresa a Damasco y allí en Damasco va a permanecer por 3 años. Y en estos 3 años va él a profundizar mucho sobre los conocimientos de Jesús, sobre los conocimientos de su vida y obra, y va a prepararse mucho mejor, valga la expresión. Y después, Pablo, para que te des una idea, Damasco era una ciudad que era politeísta y que era muy pagana. Damasco era una ciudad muy importante dentro del Imperio Romano por toda la gente que tenía, por la importancia que tenía y porque tenía comunidades judías también importantes ahí en Damasco. Pero del punto de vista religioso, tenía una influencia bárbara de los griegos y de los propios romanos. Entonces, dentro de las deidades de griegas, la más grande para ellos era Zeus. El dios Zeus era el dios de los dioses y era el equivalente. Los romanos le copiaron a los griegos muchísimo de toda su filosofía y de toda su adoración politeísta. Y entonces, nada más en Roma, en lugar de decirle Zeus, era Júpiter, pero era el equivalente uno de otro. Y entonces, a pesar de que había una comunidad numerosa judía en Damasco, lo que había más era paganos y politeístas, porque adoraban a todas estas deidades. Y en estos 3 años, Pablo se dedicó más bien a profundizar en el cristianismo y a predicar, pero ya un poco más tranquilo, un poco más consciente de cómo debía de hacerlo. Pero eso no le impidió hablar de Jesús como Hijo de Dios y Mesías. Pablo aprendió, además, en este tiempo que estuvo en estos 3 años en Damasco, aprendió el oficio de elaborador de tiendas de campaña y de reparador de lonas de las velas de los barcos. Fue una habilidad que fue desarrollando en esos 3 años y se volvió un artesano muy creativo. Y esto lo hizo porque recordemos que él ya no está dentro de la milicia romana, tampoco pues tiene otra actividad y no quiere ser carga
para nadie. Y entonces él aprende este oficio porque para desarrollarlo, en cualquier parte en que hubiera barcos o que hubiera personas que andaban de beduinos o que andaban en caravanas, usaban tiendas de campaña y se estropeaban y había que repararlas. Y no se diga en los barcos si alguna vela se lastimaba, se rompía, había que repararla. Entonces, para esto, pues Pablo no necesitaba más que un punzón, y unas lesna y agujas y un poco de cáñamo, o no sé con qué cosería en aquel tiempo, pero eran cosas fáciles de transportar y de llevar consigo. Y esto le permitió a Pablo el ser autosuficiente en cualquier lugar que estuviera. Él no quería ni vivir de la caridad, ni estar implorando ayuda. De la única persona que con el paso del tiempo va a aceptar donaciones, ya veremos en su momento, es de una mujer de nombre Lidia, que ella era una rica comerciante en púrpura, que era una pintura que provenía de caracoles marinos, muy muy demandada y muy costosa, porque había que sacarla del fondo del mar y había que sacar muchos caracoles para extraer este color, y era muy apreciado entre las cortes de los reyes y también de la clase sacerdotal. El púrpura, el color púrpura, y por esa razón, tú recordarás ahorita, te lo cito, cuando fue eh, la pasión de Jesús de Nazaret, cuando está en el palacio de Pilato, recordarás que hay un momento en el cual le ponen un manto de púrpura a Jesús, le trenzan una corona de espinas y se mofaban burlonamente todos los soldados que estaban a su alrededor. Pero esto te lo comento porque el púrpura era un color digno solamente de reyes y sacerdotes. Sin saber, dentro de la ironía, al ponerle a Jesús ese manto de púrpura, estaban reconociendo, sin que lo desearan, que era un rey, de verdad, que era un Mesías. Pero pues bueno, así es la historia, así se dieron las cosas. Bueno, pues mira, el tiempo nos gana, es nuestro principal verdugo, y esta noche no es la excepción. Y entonces ya se nos acaba el tiempo de esta sesión del día de hoy. Disculpa si vamos un poco lento quizás, pero te repito, es importante que no perdamos la claridad de los primeros inicios para poder entender mejor la obra de Pablo. Por de pronto le agradecemos todos a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo el que nos hayan tenido la misericordia de acompañarnos, que nos hayan abierto un poco más nuestra inteligencia, nuestro oído, perdón, y que permitan que lo que hoy aprendimos acerca de su vida y obra a través de Saulo, anide en nuestros corazones, seamos ejemplos de que de verdad somos cristianos y que podamos dar testimonio de él. Y si algún día él con su misericordia nos hace hablar bajo su Espíritu Santo, que no tengamos miedo. Te deseo que tengas una buena semana. Te invito a que no dejes de poner constancia de tu participación en esta clase de manera sencilla, y, y deseo que tengas una buena noche, una magnífica semana, y que tus proyectos se vayan realizando. Aquí están los datos por si alguno no los tiene. Invita a quien desees para que se una al grupo. Será un placer ser más los oyentes. Y de nueva cuenta te agradezco y deseo buena noche para ti. Te voy a poner la canción de cierre. Espero que me salga bien.
Te deseo bonita noche. Gracias. Hoy te entrego lo que tengo. Hoy te entrego lo que soy. Toma mi vida, es tuya, Señor. Yo confío en tu amor. Quiero amar como tú amas, saber perderme en ti, ver tu rostro en cada corazón, salir de mí mismo, dando todo lo que soy. Y en la grandeza de lo simple te veré, descubriendo la belleza